bienvenidos a Mi Refugio Podcast. En esta ocasión estamos aquí con Abby, Cecia, ya nos conocen y hoy ¿qué vamos a hablar? Bueno, el tema de hoy está bien interesante. Creo que nos inspiró mucho la predicación del domingo de nuestro pastor. Hablaba acerca de razones o motivos, ¿era? Para ir a la iglesia, ¿no? Entonces elegimos el tema para el día de hoy, charlar acerca de amando a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, ¿sí? Así es, y bueno, para comenzar este episodio queremos, pues, ¿cuántos de ustedes no recuerdan lo que fue la pandemia de COVID, sí. no? Pues todos estuvimos en casa, ¿no? Ujú. Todos nos tocó estar dentro de hacer iglesia igual en casa, ¿no? Hacer iglesia en redes sociales, estar dentro de la casa, ¿no? Aunque, Pues, perdón, hago una breve sí, interrupción. Gracias a Dios, en nuestra iglesia no fue así, en nuestra iglesia nos cerró las puertas y eso me pareció una decisión maravillosa, magnífica, porque a raíz de la conversación de la pandemia se presentó un problema, ¿no? Y había iglesias que cerraron, y no estamos aquí criticando o juzgando esas iglesias o las decisiones que tomaron, no, para nada, pero hubo iglesias que cerraron sus puertas por si no, pues hay que cuidar a los congregantes, y motivos como esos, ¿no? Pero llegó un tiempo en donde la pandemia ya había pasado, como este 2000, ¿qué fue? ¿2022? 21 el año pasado. Donde Desde ya el año pasado como... que ya empezaron a levantar las restricciones. Ajá, y empezó a menguar todo eso, ¿no? Y mucha gente dejaba de asistir a la iglesia o las iglesias empezaron a vaciarse porque la gente a veces, o bueno, nosotros como congregantes confundíamos la pereza con la prudencia, ¿no? Sí. No, y exactamente, como dice Abby, en el 2021 ya las medidas y normas ya empezaron a abrir, sí empezaron a abrir antros, empezaron a abrir bares, empezaron a abrir cosas que no eran de primera necesidad. Y como la iglesia, pues no dejaban que se abriera todavía, ¿no? Sí. Sin embargo, ya algunos gobiernos, y al menos aquí en nuestra ciudad, en Tehuacán, Puebla, uno de los presidentes, no recuerdo quién estaba en el poder en ese tiempo, pero recuerdo que habían dado como que ese permiso para que las iglesias cristianas evangélicas fueran abiertas. Y pues gracias a Dios, ¿no? Sin embargo, algunas iglesias pues también siguieron transmitiendo sus cultos en línea, lo cual se me hacía maravilloso, y claro, decía, está muy bien porque así puedes volver a ver y volver a incluso lo siguen haciendo, ¿no? Ajá, que iglesias lo siguen haciendo, o sea, eso es maravilloso. Lo no maravilloso es ver la otra cara de la moneda, cómo los hermanos tomaron esto como pretexto para decir, pues veo el culto desde la comodidad de la mi casa, camita, con la cobija en esa pantalla, listo, lo veo, ¿no? Exactamente, y bueno, antes de empezar, yo me acuerdo que durante la pandemia yo me estaba congregando en una iglesia donde sí cerraron sus puertas, pero o sea, se nos decía claramente, ¿no? O sea, vamos a hacer el culto en línea, pero yo, hermano, te invito a que te levantes de tu cama, a que sea un día que tú y tu familia lo tomen para alabar a Dios, ¿no? Y de repente, pues, estaba muy, muy genial porque yo no sé cuántos de ustedes fueron al culto en su casa cuando eran chiquitos. Sí, No, nunca. Pero yo me acuerdo que a mis primos les encantaba jugar al culto. Hacían el culto y que ponían sus cantos a cantar y todo eso, ¿no? Entonces a mí estar en casa y esa experiencia me recordó a eso, al culto que tienes en casa. Y pues normalmente debemos de tener un culto en casa, pero... Sí, como un devocional, ¿no? Exactamente, pero a lo que volvemos al punto anterior. Muchos hermanos lo tomaron como pretexto, como dice Abby, confundieron la prudencia con la pereza con la prudencia, ¿no? Y ya decían, no, pues ya puedo tomar aquí el culto desde mi casa, pues ya cumplí con sí, no, y a veces decían, no, es que el COVID, la enfermedad, hermanos, ¿no? Y como todos nos íbamos, cuando íbamos al centro, en la combi, todos apretaditos ahí. Ajá. Y ahí estábamos, ¿no? O al súper o a todas esas actividades. Y no ponemos como una prioridad la iglesia. ¿Cómo si asistíamos, si asistimos, íbamos, por ejemplo, personas a la escuela, al centro, y pues lo hacían bien, ¿no? Y para las cosas de Dios, pues no tienen como ese respeto, no tienen como ese deseo de buscarle cuando es Dios quien te da la vida, que si seguías vivo, si sigues vivo, gracias a Dios. Sí, de hecho, pues como les decía, ¿no? Había otros autoservicios, otros comunidades que no eran de primera necesidad y sin embargo permanecían abiertas y la gente asistía, ¿no? Asistían pues a lugares que... ¿Qué te cuesta esperarte ir a tomarte un café con tu amiga, no? ¿Qué te cuesta esperarte ir al cine? Sin embargo, la iglesia sí debe ser un lugar, al primer lugar al que acudas ante una desgracia, ante alguna... Exacto. Incluso cuando estás gozoso, ante alguna tragedia. Pues era lo primero que las iglesias deberían estar llenas después de la pandemia del COVID. Sin embargo, pues vemos que no fue así. Y que aquí queremos entrar a algunas razones
por las que muchos no han querido asistir a las iglesias, ¿no? La primera razón es por compromisos de fines de semana, ya sea trabajo, escuela o La familia. familia. Todos tenemos reuniones familiares, ¿sí o no? Todos Sí. en la casa los abuelitos nos quieren los domingos, toda la familia a comer y es padre poder compartir con la familia esos momentos, pero una de las cosas que nuestro pastor siempre nos dice es que el domingo debe ser para Dios, ¿no? Y eso no significa que te vas a pasar aquí en la iglesia, aunque si quieres, adelante. Pero sí que ese día lo dediques a Dios, ¿no? Bueno, que puedas hacer compromisos si quieres, pero en nuestro caso, por ejemplo, vamos a hacer compromisos de que será saliendo de la iglesia 1:30 a 5:30, ¿no? Para que a las 6 podamos estar aquí en la iglesia sin problema y no faltar porque, no, a comer con mis amigos o Yo algo sí me así, voy a ¿no? comer con mis amigos, pero ya les digo, este domingo fui a comer con mis amigos y dije, tengo que regresar a la iglesia a las 5 y, o sea, también ténganme paciencia. Y sí, o sea, nos organizamos y yo al menos trato de que mis actividades no interfieran dentro de lo que es mis actividades en la iglesia. Que esto ha causado mucha polémica, al menos en mi vida, porque yo tengo una amiga que también es cristiana y me dijo, oye, es que hay cosas en mi vida que no había arreglado bien todavía. Entonces ella me dijo, oye, ya aplícate, o sea, sí está muy bien, o sea, hice un comentario que dijo, sí está muy bien la iglesia y todo, pero aplícate y termina lo que tengas que terminar. Y yo soy de, ay, o sea, con la iglesia no te metas. Porque al menos, y bueno, para mí, lo voy a exponer un poquito más adelante, pero que los amigos, la familia, los compromisos no sean como un pretexto para no asistir a la iglesia. Así es. Tienes que poner como, decirles a tus familiares, decirles a tus amigos, decirles a tus compromisos que el domingo no se toca. No se Es toca. no negociable. Sí, de hecho a Sí, no mí negociable, siempre me exactamente. invitan al cine, mis compañeros de semana me estuvieron invitando Para domingo. al cine dice. y siempre me invitan sábado, domingo, y dice mi mamá, no, recuérdales que fines de semana no puedes porque tienes que ir a la iglesia. Sí, por eso yo voy los martes, a veces. Me siento mal Antes de grabar el podcast me siento mal porque luego llego tarde o llegué tarde, pero... Ay, Dios, pero ya me entenderán. Yo hago planes los martes. Pero sí es eso, poner en prioridad siempre las cosas de Dios, ¿no? Creo que a mí me toca, yo también tengo que encontrar un balance, ¿saben? Porque para mí la iglesia siempre, bueno, mis papás siempre me han inculcado que la iglesia es lo más importante, ¿no? Y yo soy ese tipo de personas que así puedo faltar a la reunión que sea por estar en la iglesia y también está como esa otra persona de, como eres líder, tienes que estar aquí todos los sábados. A mí me han invitado cantidad de compromisos los sábados y yo digo, no. O sea, sábados, Es los 15 años, las fiestas y todo, no voy. Pero también, pues, tuve varios problemas con mi familia, ¿no? De repente me decían como, tienes que estar aquí, no te importamos, y cositas así, ¿no? Entonces, era como procurar encontrar un tiempo, un espacio, como decía Cecia, en donde no interfiera con una actividad de la iglesia. Entonces ya los visitaba ya sea entre semana o un día en donde no tuviéramos actividad. Los sábados yo les decía de plano, te llamo porque no puedo verte y nada, ¿no? Y ahorita hasta todos mis amigos lo saben en la escuela, me dicen, vamos a estar los sábados en la iglesia y los domingos en la iglesia. y ellos ya saben eso, Ya pues conocen, ya ni sí, me sí, invitan, ya ni me invitan. Sí, a mí también me han hecho comentarios de que es que ya te la pasas toda el Sí. fin de semana en la iglesia, pero no es... es nuestra prioridad porque servimos a Dios. El papá dice, ya mejor háganse su cuartito ahí en la iglesia y ahí se van a dormir. Estos puntos es que a veces tenemos nuestra vista. Hay personas o hay hermanos que tienen la vista en un líder. Entonces, esas personas dejan de venir por decepción, por problemas que pueden ver dentro de otros hermanos. O sea, luego ya ni de ellos mismos o cosas que pasan de la iglesia, sino de otros hermanos. Y por decepcionarse de los líderes, tienen a los líderes en unos estándares muy altos que sí, o sea, los líderes sí nos preocupamos por cuidar esa imagen, cuidar esa reputación y pues servir a Dios, ¿no? El testimonio que nosotros tenemos, pues cuidarlo, ¿no? Y tratamos de hacerlo eso, pero pues somos seres humanos, o sea, vamos a tener tropiezos, caídas, equivocaciones, porque pues estando en este cuerpo de corrupción, pues tendemos a caer, ¿no? Fácilmente, y que tratamos de no hacerlo porque pues la palabra de Dios dice que hay que consagrarnos, pero tratamos de que no se haga, pero puede que pase, o puede que apenas si se equivoca el líder en algo, y pues ya las personas se decepcionan, ¿no? Ustedes pues lo han pasado. Por eso hay que poner la mirada
las personas de la iglesia, porque si un día se van y se equivocan, nosotros vamos a estar ahí diciendo, pero ¿por qué si ella predica así? ¿Por qué falló? Y entonces también- nos decepcionan. O también cuando te exhortan, ¿no? Por ejemplo, si Abby en este momento me dijera, oye, hermana, si estás haciendo algo indebido, por ejemplo. Pues yo digo, no, es que Abby es mi amiga, ¿cómo va a ser que me diga esto, que no sé qué? Y, o sea, si yo no estuviera firme en la fe, pues yo sí me desmoronaría, afectaría ¿no? mucho Exactamente, y diría, no, pues ya no voy a ir a la iglesia por causa de que me dijo esto esta persona. Y pues Sí. esa es una de las razones por las cuales la gente se aleja de la iglesia. Así Otra es. razón que quieren comentarnos. También, porque hay gente que dice, no, a mí nunca me tomaron en cuenta, ¿no? Yo recuerdo un caso de una hermana que llegó a la iglesia y de repente como que dijo, no, yo no voy a asistir ahí porque a mis hijas no los ponen a participar o porque a mi familia no me involucran en la iglesia, ¿no? Y es como... o sea, está bueno servir, ¿no? Y todo. Y creo que una de las cosas que sí, admiro mucho de nuestro pastor es que es de las personas que siempre está llamando a la gente a servir, a trabajar. Y yo he seguido su ejemplo, he seguido su ejemplo. Y aún en el departamento, cada vez que llega algún joven nuevo, intentamos involucrarlo. Claro, no inmediatamente lo pones a predicar, ¿no? ¿Verdad? Porque son sabemos que hay su proceso, exacto, estarlo pues discipulando y todo. O sea, hay pasos, ¿no? Pero si lo empezamos a poner, ¿por qué no nos ayudas en esto? ¿Por qué no vienes y nos ayudas en una tarde creativa a servir? Esa es una forma de servicio formas de involucrar a Dios, a y de las involucrarte personas. en la iglesia, claro, ¿no? Pero hay hermanos que llegan y dicen, no, yo ya quiero, pónganme a mí a dirigir la alabanza, a predicar, a hacer esto. Y tal vez tu intención... no quiero decir que sea mala, pero no sea la mejor, ¿saben? Entonces ahí sí, pues no se le puede poner a alguien a servir. Sí, y en otro capítulo lo hablábamos, ¿no? Sí. De que si tú quieres empezar a servir, pues primero empieza por lo más mínimo, sí. O sea, es lo que empieza a ganarte, ¿cómo puede decirse? A desarrollar un currículum dentro de la iglesia para que vean los hermanos que sirves y así, o sea, empieza a formar en los hermanos esa perspectiva de ti, de que eres responsable, de que te gusta servir a Dios. Y hay un texto bíblico que lo dice, en lo poco así, cuando eres fiel en lo poco, Dios te recompensa en lo mucho. Sí. Y pues bueno, yo también quiero retomar este punto y creo que a Mera y a mí nos pasó, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia, Mera, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿En qué te pusieron a servir? TikTok. De hecho sí, porque yo que cuando conocí a Mera, yo veía que ella hacía sus videos y todo, y cuando llegó dije, gracias Señor, gracias, porque llegó una joven que le gusta hacer esto, ¿no? A mí también me gusta hacer, pero pues a veces no había tiempo, ¿verdad? Entonces dije, sí, llegó alguien que pueda hacerlo. E inmediatamente que llegó ya, ella ya me dijo, ¿sabes qué, Abby? Mi mamá y toda mi familia estamos de acuerdo con quedarnos en esta iglesia, vamos a empezar a congregar. Y, o sea, me dijo, sí, yo dije, sí. Gloria a Dios, a trabajar, ¿no? Porque Mera ya tenía, o sea, tampoco es como que la puse ya, a hacer todo eso, pero Mera ya tenía, currículum. Yo ya había visto, exacto, podemos decir experiencia, ¿no? Yo ya había visto que ella estaba empezando a servir en lo que hacía y me llamó mucho la atención y dije, bueno, pues creo que en esto va a ser buena, y se empezó a encargar un poco del contenido digital y le dije, bueno, ahora te vas a encargar de TikTok, y poco a poco se le fueron asignando más responsabilidades, ¿no? Sí, bueno, a mí no me asignó tantas responsabilidades desde el principio, pero el pastor como al mes que llegué me dijo que si quería subir a cantar con las coristas y yo de soñadísima, ¿sí? Porque yo decía, ay, es que pues en la anterior iglesia pues no me tomaba mucho en cuenta, ¿no? Y pero aquí luego el pastor, o sea, y cuando llegué a la iglesia yo la verdad aquí en Roca Eterna yo me sentí muy como en casa. Mi mamá también dice eso. Yo me sentí como en casa porque dices, no llegué a un lugar desconocido, a un lugar donde me viera feo, sino que me sentía apapachada, amada en la congregación, ¿no? Claro. Y yo así de, qué buen testimonio da, al menos nuestro, no es por vanagloriarme de la iglesia, pero cuando yo llegué, eso fue lo que yo sentí. Y apenas platicaba con alguien que vino aquí a la iglesia también y me decía que también había sentido lo mismo, que sí. Nada más creo que vinieron a tocar, creo que una vez, 2 veces. Y decía que se sentía muy bien aquí en la iglesia. Es que de verdad que... Y todos los hermanos nos dicen... Es que no porque sean de esta iglesia, ¿verdad? Pero... No. Ajá, pero no, igual dice eso que cuando llegó se siente así como en casa. Se siente así como está muy unido. Sí. Y es algo que el pastor pues ha querido que se haga. Incluso el domingo estaba predicando sobre eso, ¿no? Que
nosotros debemos de convivir con otros hermanos, abrirnos. Dicen, no solo chismear, eso no, hermanos, eso no lo hagan. No, el pastor nos decía, deben de convivir con otros hermanos, preguntarle cómo está en el ministerio, la hora, y rodéense de hermanos. O sea, si que ustedes quieren conocer a un hermano, y que a mí me gustaba mucho acercarme luego, decir, ay, hermana, ¿cómo está? O Dios le bendiga. Y en el Dios le bendiga es ideal para decir, ¿cómo ha estado? Cosas por el estilo, o voy a orar por usted porque escuchaste que tiene una necesidad, una petición. Y preocuparte por otro hermano, decirle, hermana, ¿cómo va su situación? Eso hace que las personas se sientan en casa. Se sientan estimadas. Y exacto, y también se sientan importantes, que son parte de algo, ¿no? Y bueno, creo que nos echamos un poquito del punto al que queremos llegar, pero ahí viene de una raíz de quiero algo grande, quiero algo donde me vean y todo, ¿no? Pero cuando nos queremos sentir parte de algo, no importa si hacemos algo pequeño, que puede ser entre, ¿sabes qué? Te ayudo con esto, vengo y te ayudamos a instalar tal cosa, ¿no? Quiero apoyarte en tal cosa. Creo que eso nos hace parte de algo, y también cuando se ve la intención de que alguien quiere apoyar y que alguien quiere servir, inmediatamente tú lo llamas, ¿no? Entonces creo que eso también es importante considerar, ¿verdad? Sí, y bueno, hay un último pretexto que las personas ponen para no asistir a la iglesia. Y bueno, mira, ¿lo quieres decir? Es un pretexto conocido por todos. Puedo buscar a Dios en casa, Él está en todo lugar. Pues nos dicen. Sí, sin embargo, creo que también hasta cuando empiezas a conocer a Cristo, o cuando empiezas a congregarte, a venir a la iglesia, cuando recién te conviertes, creo que es uno de los pensamientos que tienes, ¿no? ¿Y por qué voy a la iglesia si Dios, sí, eso está en todas partes, ¿no? Pero recordemos que el primer propósito por el que venimos a la iglesia sí es venir y buscar a Dios, pero también hacerlo en comunidad. Exacto. Estar con otros para alabar a Dios. O sea, ¿cómo puedes alabar tú a Dios si no puedes ver qué es lo que ha hecho en la vida de otros? Es para eso por lo que venimos a la iglesia. Más que nada para alabarlo en comunidad. El Señor nos ha hecho seres sociales, seres para convivir con otros. Y no nos dijo nada más, ustedes solitos alábenme. O sea, no le dijo a Abby, tú solita me vas a alabar ya. No, sino que el Señor nos ha dado esa encomienda de, hasta es el segundo mandamiento, amarnos los unos a los otros, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si Dios nos envía a amar al prójimo, es porque nos está haciendo convivir con otras personas, convivir con otros iguales a nosotros, con otros que comparten nuestra fe. Claro. Y también, y nos decimos hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque al recibir a Cristo somos coherederos con Cristo e hijos de Dios. Es necesario porque Dios quiere que toda su iglesia la adore junto, ¿no? Que estén todos unánimes adorando. También dicen los salmos que yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en la iglesia es donde igual escuchamos palabra y donde Dios también nos habla. Así es. Sí, también hay un versículo que en Salmo 133, el que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Claro. Y ya nos empieza a dar todo un poema maravilloso sobre por qué los hermanos deben estar juntos. Y la iglesia no solamente se instituyó no sé, apenas en nuestros tiempos, no, por supuesto que no, pero es muy importante que tengamos esta comunidad, esta relación con nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios, hay un versículo muy, muy hermoso que creo que lo leemos muy seguido aquí en la iglesia, y es el de Hebreos 10:25, que nos dice, dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? Muchos ignoramos, no sé si no lo conocen o lo ignoramos. Habría que preguntar. Ajá, habría que preguntar, porque muchos lo ignoran, ¿saben? Y como que dicen, no, pero eso no es tan importante. Claro que es importante. Y debemos de obedecer como creyentes. Si es que somos creyentes y estamos aquí, nos consideramos cristianos, debemos de obedecer la palabra de Dios. Sí. Y en la palabra de Dios se instituye eso, ¿no? Congregarnos, ¿verdad? Tener esta reunión, venir a la casa de Dios y poder estar juntos adorando su nombre, como decía Mera, orando, aprendiendo su palabra y muchísimas cosas más que hacemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces eso sería lo primero que podemos decirte que debes hacer, ¿verdad? Sí, y además también aquí quiero tocar un punto importante, ¿no? La iglesia no se creó nada más porque a Dios le gusta vernos, adorarle en comunidad. Sí, es uno de los propósitos, pero también para ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Recuerdo que en Hechos dice que la iglesia primitiva, bueno, la iglesia de los primeros tiempos empezó, pues alababan a Dios y todo, y al finalizar, por ejemplo, el servicio, dice que se repartían el pan con los otros, o sea, que se quedaban a comer, y yo sí digo, qué sano, que
hermoso de haber sido ese momento en el que pues todos los hermanos se quedan ahí platicando y de hermano, ¿cómo te fue a la iglesia? No sé, Sí, yo me imagino sí. eso, no sé Así qué, es. no recuerdo bien. Yo Pero lo veo es como hermoso. los convivios, ¿no? De Eso, bueno, vamos aquí nosotros vamos a nuestra iglesia, pero una de las cosas que también nos convivios. encanta de nuestra iglesia es que aquí nos encanta el convivir, la fiesta, nos encanta convivir, nos encanta vernos, nos encanta poder comer, ¿no? Pero sobre todo platicar, ¿no? Y creo que de repente tenemos varias actividades en donde al final el pastor dice, vamos a convivir, ¿no? O cumpleaños a veces, y los hermanos traen su pastel, su atole, y dicen, vamos a estar todos juntos, Vamos a ¿no? estar O sea, invitados. bien bonito. El sábado vengan, Cumpleaños, hermanos. Pero Con regalo, por favor, no es cierto. bueno, ya es otro tema. Pero sí, ¿no? Ese es el momento perfecto para, ¿sabes qué? Acercarte a alguien nuevo, ¿no? Y platicar, ¿y cómo estás? ¿Y qué tal aquí? ¿Qué te parece tal cosa? Creo que así es como nos vamos conociendo, ¿no? A través también de esas actividades. Por ejemplo, Sí. a Ceci yo me acerqué más a ella por medio de una actividad que tuvimos, de los sí. bautizos. Yo me acerqué a ella. En el caso de Mera, yo me acerqué a ella en convivios. A veces estando ella ahí solita y yo también como que solita digo, ay, ¿y ahora con quién platico? Veía a Mera y con Mera Ay, platico. con Mera, Y empezamos a hacer una relación muy bonita, ¿no? Y creo que ahí se generan también buenas amistades, ¿no? También en la iglesia tenemos eso maravilloso, ¿no? De que al Sí. final de los servicios, yo he visto al pastor que de repente, al final de los servicios, los hermanos no sé, se quieren quedar y ya ponen la mesa. Ya Luego, van a aquí tenemos comer, mesas, sí. ¿cómo se llaman? ¿Pegables? ¿Mesas? Ajá, las mesas plegables. Y ahí las ponen, calientan. Aquí tenemos estufa, todo, está cocina. Y los hermanos se preparan ahí sus alimentos, llegamos al servicio y ya aquí está, ellos están ahí están recogiendo comiendo, y todo, sí. ¿no? Y qué bonito es poder Y tener no nada esa más, convivencia. ¿saben algo? No nada más, bueno, no es por presumir de la iglesia, pero la otra vez yo vi que vinieron unos hermanos y se estaban comiendo aquí y yo así de wow, o sea, el pastor se lleva con todos, o sea, como que trata de generar esa comunidad. Exacto. Y bueno, yo hice unos amigos cuando vinieron a tocar, ¿recuerdan? En enero, Sí. había una banda que vino, los del hermano Octavio, creo. Tocando el cielo. Ellos. Ellos también me cayeron muy bien, pero ¿cómo los conocí? En un evento que hizo la iglesia, o sea. Exacto. Es Y ahí una también se manera de generan convivir. buenas amistades y conocemos a otros hermanos en Cristo y se hacen bonitas relaciones. ¿no? Cosas del Entonces, ministerio para exacto. hablar con otros. Sí. Y bueno, entonces eso es también una de las cosas maravillosas de poder estar en una iglesia y que nos ha hecho a nosotros también amar a nuestra iglesia, Sí, ¿verdad? nada Así más es. esperen a que otros hermanos vengan a ustedes, sino ustedes mismos vayan a otros hermanos. Sí, y ten ese sentido de pertenencia. Creo que como decimos acá, ¿no? La iglesia es este lugar, este hospital. Y más adelante ya será en otro episodio donde hablemos acerca de la iglesia y más de estos temas. Pero no somos llaneros solitarios, ¿saben? No estamos creados para estar solos. Debemos también saber relacionarnos con los demás, ¿verdad? Y recuerda que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Pero podemos nosotros, que ya tenemos un poquito más de tiempo en la iglesia, acercarnos a aquellos que llegan, apenas los que son nuevos, por ejemplo. Podemos hablarles un poquito más para que también tengan ese sentido de pertenencia y no se sientan solos, ¿no? En el caso de mi hermana, aunque ya lleva un poquito de tiempo en la iglesia, pues por su personalidad le cuesta un poquito relacionarse con los demás, ¿no? Increíble, y mi hermana, y ella ya poco a poco está empezando a aprender a relacionarse, ¿verdad? Pero con eso de llanero solitario, no te acostumbres a estar solo, ¿sabes? No es bueno. No es bueno. Mi hermana, ¿saben por qué decía que quería una amiga? Porque ella también estaba pasando momentos difíciles. Tal vez a mí no me tenía, aunque soy su hermana, No es lo y mismo. somos casi confidentes, pero hay cosas que no me puede contar a mí por, no sé, tal vez por miedo, no sé. Sí, qué o qué razón, ¿no? sencilla. Pero a un amigo es totalmente diferente. Quiero- Pero bueno, entonces eso también nosotros podemos hacer como parte de la iglesia, ¿verdad? Y pues una última cosa, bueno, penúltima cosa que queremos recordarte es que seas disciplinado, ¿verdad? He escuchado muchas personas que dicen, no tengo ganas de ir a la iglesia, pero ¿saben por qué viene luego también esta idea o este pensamiento o decir esto? Porque yo conozco a algunas personas cercanas que los domingos ocupan un tiempo para ir al parque, ¿no? Y van al parque y lo disfrutan y todo bonito y qué bien, ¿no? Pero al final como que el hijo dice, no, pues ya como que estoy cansado, quiero dormir, tengo hambre. ¿Y qué hacen los papás? Bueno, pues nos quedamos en la casa, ¿no? ¿Para qué vamos a la iglesia? Ya fuimos en la mañana, ya mejor nos quedamos en casita. Y eso solamente está ayudando a que el hijo, cuando ya sea más grande, no tenga ese deseo de ir a la iglesia y sobre todo no aprenda
a ser disciplinado, ¿no? Sí. El disciplinado no necesita motivaciones. Él tenga motivación o no tenga motivación, Lo va hace. a asistir, ¿verdad? Y eso es al final lo que debemos hacer. Porque claro, va a haber ocasiones en donde no queramos ir a la iglesia. Entonces vamos con problemas, a veces tenemos ciertas situaciones en donde estoy cansadísimo, no tengo ganas ni de pararme. Pero cuando es una disciplina, vas porque vas, ¿verdad? Entonces eso debemos todos Sí, eso es cierto. de entender, ¿no? A mí me ha costado Aquí mucho. quiero pero- agregar algo antes de que continúes, Abby. Si nosotros tenemos esa disciplina, decías que la disciplina no es motivación, ¿no? Pero ahora, si quieren una motivación, yo les puedo comentar una cosa. Nosotros hemos dicho en oraciones, en días pues que ya los hermanos venimos cansados porque pues ya fueron largos días, la semana ya está terminando, cosas por el estilo. Sí. Pero sepan una cosa, uno viene a la iglesia y uno puede venir cansado, Y puede te venir recargas. dormido, así horrible, pero uno sale fortalecido aquí. O sea, a todos nos ha pasado, a la Sí, pastora le sí. ha pasado, la pastora la que más nos ha dicho, Ujú. la hermana Janet nos ha dicho, no, es que uno sale de aquí fortalecido, la hermana Raquel. Y Hemos visto a todos los 100%. hermanos, Ujú. pueden llegar así todos bien cansados y así, Y al pero final salen nos así vamos de, riendo, todos ¿no? riéndonos exactamente. Es ¿A muy qué bonito. casa vamos? Ah. Que ahorita ya no nos hemos reunido de noche, o luego nos quedamos aquí después de la oración platicando, que Ajá. comprando Luego les cosas contaremos por el por qué no. estilo. Pero aquí nos quedamos, y de hecho, no sé, Me llama. creo que la hermana ya me lo ha dicho de repente, y me dice como que, sí, ay, me siento triste cuando Cuando todos los se hermanos se van. Entonces, ay, hermano. Y sí, es que a veces a mí me encanta, yo de verdad amo la iglesia, y yo estar con los jóvenes, a mí estar con los jóvenes, estar con los chicos Sí. los sábados, miren, me recarga la piel, así me haya pasado lo que me haya pasado, he venido a los sábados al culto, a veces enferma, a veces con problemas y diciendo me siento muy mal, no quiero, a veces estoy diciendo no quiero predicar, pero llego aquí y le digo, Señor, ayúdame por favor, fortaléceme, salgo de ese lugar y digo, valió totalmente la pena estar aquí, no saben lo bien que me siento, y a veces me pongo un poco triste cuando llega el lunes y digo, ay, la escuela. Hay un canto que dice, que se llama Santuario, de Ruth Ríos, no sé si lo han escuchado. El punto es que dice, empieza a hablar sobre la iglesia y que, pues habla del edificio, ¿no? Y empieza a decir, estos muros son mi roca, son mi fortaleza, pero realmente yo siento que los muros son los hermanos de la iglesia también, ¿no? O sea, ellos son los que también te confortan, te levantan. Sí, claro. En temporadas en las que yo estuve mal, anteriormente yo iba a la iglesia y yo salía reconfortada, ¿no? Y esta última etapa que la pasé mal, pues también, o sea, la iglesia ayudó, la iglesia siempre estuvo ahí apoyándome, los hermanos diciéndome, una hermana me regaló un chocolate, una hermana, otra hermana me decía, me daba consejos, otra hermana me felicitó y me dijo, hermana, yo no hubiera podido hacer eso, y yo así de, la iglesia estuvo ahí para mí. La iglesia estuvo para mí cuando yo estaba en mis momentos depresivos, ¿no? Que yo no le contaba nada a nadie, pero los hermanos iban y se acercaban y me decían, hermana, necesitas algo, estamos para ti, esto va a pasar, y pues eso es ser iglesia. Sí, y es importante igual ir a la iglesia porque como hermanos, como personas también, personalmente, pasamos por situaciones, por luchas y vemos cómo Dios obra y nosotros nos animamos y vemos lo que Dios ha hecho y entonces vemos a hermanos que están pasando por situaciones similares y les decimos, ánimo hermanos porque Dios me ayudó en esta situación igual que tú estás pasando y eso que hace que los hermanos o todos nos animemos y sigamos en comunión, sigamos buscando a Dios y es muy bonito estar en comunión como es el salmo que Mira, Con bueno y con ansioso es habitar los hermanos hermanos juntos juntos en en armonía. armonía. Sí, es precioso ese versículo y créanme, por alguien que ya pasó esa experiencia de no habitar los hermanos juntos en armonía. Todos Sí. hemos pasado por eso, Sí, ¿sabes? no Se es siente feo, delicioso, no es nada agradable sentirte en una iglesia donde pues no hay paz, ni hay armonía, ni el Señor está reinando en ese lugar, ¿no? Quizás sea un poquito fuerte, pero si tú estás pasando por esa situación, pídele al Señor que Él restaure la vida de tu iglesia, la vida de tu comunidad en la que tú te estés reuniendo, Tus líderes. porque sí es desagradable esa experiencia. Os invito a que ustedes pues sigan yendo a la iglesia, se apoyen con otros hermanos de la iglesia, sean ustedes la iglesia. Así es. Y por último, te aconsejamos que disfrutes de tu iglesia, ¿no? Todas las iglesias tenemos sus detalles, tenemos ciertas cosas, ¿verdad? Que tal vez no a todos les gusten, pero no vayas buscando a personas perfectas porque no las vas a encontrar y al final te vas a decepcionar. Y vi una frase que decía que la iglesia es como un hospital, a donde llegan Exacto. todos los enfermos
y es donde ahí Dios va obrando y sanando. Al igual porque también utiliza a los hermanos para que nos dé palabra de vida. Sí, exactamente. Sí, Y ahorita hablamos sobre por qué deberías tú entrar a la iglesia, pero me gustaría que habláramos de otro capítulo de cómo ser la iglesia allá afuera. Exacto, vamos a ver. ¿Cómo Vamos a ser la ver, de hecho, iglesia allá afuera? apuntado, ¿Cómo ser la ¿Cómo iglesia? Ahorita debe ser estamos la siendo iglesia? iglesia dentro de la iglesia. Exacto. Pero Pero ahora ¿cómo vamos debemos a ser ver nosotros cómo como ser iglesia allá afuera? Y eso dejen vamos los a hacer. comentarios, Coméntenos qué opinan. Sí, déjenos cosas, a nosotros nos encantan, Sí, estamos intentando esto, la producción todavía no ha salido bien. De hecho, aquí el micrófono no funcionó. Pero chicos, adelante, ánimo, escríbanos, síganos en nuestras redes sociales, búsquenos y bueno, algo más que quieran agregar. Pues nada más eso, que recuerda que la iglesia es esto, es una familia, al final de cuentas es una familia a la que amamos y en la que debemos estar, ¿no? Y en la que el Señor nos manda a que podamos compartir. Es como ese padre, ¿verdad? Ese padre que quiera tener a todos sus hijos. Mi papá siempre nos dice, ¿no? Yo quiero que, mi mamá nos dice, yo quiero que todos mis hijos vengan a verme cuando yo esté viejita. Ay. Y que estén aquí conmigo, que traigan a sus familias, a mis nietos y todo. No sé de dónde saca que vamos a tener nietos. Es que hoy aplica esa de yo quiero ser la tía rica de la familia, pero creo que todos sus hermanos tienen el mismo plan. No, pero mi mamá nos dice eso, ¿no? Y imagínate el gozo que ha de ser poder tener a toda la familia reunida. Ahora imagínate cuánto más gozo ha de sentir el Señor de ver que toda la iglesia está unida, y lo triste que se ha de sentir cuando uno dice, ¿saben qué? No, pues yo me quedo en casa, yo estoy aquí bien y no pasa nada. Es como si estuviéramos rechazando el estar en casa, ¿no? El estar con papá, el poder compartir esos momentos valiosos con él. Con nuestros hermanos igualmente. Y bueno, aquí quiero que en la edición Abby nos inserte este texto de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a los otros cuando veáis que aquel día se acerca. Seguir congregándonos, seguir siendo iglesia dentro de nuestras iglesias y fuera de ellas también, pues firmes y adelante. Y qué bonito sería que cuando venga Cristo nos encuentre a con todos iglesia, juntos. Sí, qué hermoso, qué hermoso. Así que te Exactamente. mandamos un abrazo. Hay que darnos un abrazo porque nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia, claro que sí. Y pues no sé, les mandamos un abrazo a todos ustedes. También. No nos podemos abrazar, pero Abracitos a la distancia. Vamos a hacer la cámara. Pero sí, hermanos. que Dios les bendiga, que Dios les bendiga Esforcémonos. y sigamos adelante. Claro que sí, se puede. Nos vemos.